El deseo de ayudar, de salvar a tu amiga, pero saber que es imposible, pues no cuentas con los recursos o los medios de hacerlo, no detuvo a Sato Kazuma. Esta es una historia que pasó en el volumen 7, la vez en que Darkness, debido a sus deudas por salvar a los campesinos y a las personas que tenían problemas financieros, tuvo que vender su cuerpo y ofrecerse a sí misma, dando su mano en matrimonio al noble Arp, el señor de las tierras. Esta era una decisión entre la clase política más alta de todo el reino. Un simple aventurero no tendría ni voz o voto en esta situación. Pero aún así, él, frente a toda la adversidad, sin importarle la cantidad de obstáculos que se presentó en su camino, logró alzarse sobre todos ellos y rescatarla. Si quieres saber de esta historia, por favor acompáñame, pues este servidor, el señor Mikael, se encargará de relatarte esta magnífica historia llena de drama, heroísmo y un poco de comedia. Anteriormente había hablado un poco acerca de esta en un video en donde explico cómo fue la oportunidad en la que Kazuma le rompió el corazón a Darkness, pero ahora vamos a profundizar más en el aspecto relacionado con el día en el que Kazuma irrumpió su boda. Así que empecemos con ¡Hurra por la novia! Todo había empezado con la fortaleza móvil Destroyer. Allá donde ella pasaba, dejaba inmensos daños por donde recorriera. Países enteros cayeron sin posibilidad de poderse recuperar. Y aunque esta conoció su final en Axel sin poder destruir la ciudad, aún así generó graves daños en los alrededores de la misma. Los graneros, el acueducto, los campos de cosecha, todos aquellos con los que era fundamental el sostenimiento de la ciudad fueron destruidos. Sin más remedio, los granjeros se dirigieron a suplicarle socorro a su señor, Arp, pero este, con su gran inmundicia de personalidad, les negó absolutamente todo tipo de rescate. Dijo de que el mero hecho de que siguieran vivos ya era un milagro y deberían conformarse con solo eso. Sin más que hacer, ellos en la desesperación decidieron suplicarle a la hija de los Dustines, la Latina. Ella, con su profundo corazón, aceptó. Decidió solventarles y así, utilizando la riqueza de su familia, poder erguir y reparar todos los daños causados. No era su obligación, pero no podía ver cómo estas personas se hundían en la miseria. Esto no terminó ahí. Con la llegada de la invasión de Verdia y la inundación provocada por Aqua destruyendo las murallas de la ciudad, la deuda empezó a crecer más y más. La familia Dustines ya no tenía forma de pagar. Todos sus bienes habían sido puestos en garantía para poder solventar los gastos de las reparaciones. Sin más remedio, acudió hacia el gobernador de esas tierras y, tragándose su orgullo, le suplicó por un préstamo. Aunque él, planeando todo, puso una cláusula bastante tramposa. Al ser una cantidad considerable de dinero, le dijo, o más bien exigió, que en caso de que el líder de la familia enfermara, la Latina debería solventar la deuda con su cuerpo, ofreciéndose a sí misma en matrimonio. Y así fue como llegamos al presente, en donde la Latina se encontraba bastante afanada y apurada por obtener dinero. Estaba tan ansiosa que decidió aceptar los contratos más difíciles en la registraduría del gremio, tomando tratos por bestias increíblemente peligrosas que nadie aceptaba cazar. Una de ellas fue la Hidra, y aunque al principio fue con su grupo, compuesto por Megumin, Aqua y Kazuma, ella no fue capaz de vencerla. Aún así, al ver tal determinación y tal desesperación, sus amigos, los aventureros, decidieron darle una mano. Ahora, con un mini ejército preparado, ella partió para enfrentarlo. Pero esto fue algo simbólico. Cuando la bestia finalmente cayó, todos se regocijaron de alegría y obtuvieron grandes beneficios, pues la recompensa había sido repartida equitativamente por todos aquellos quienes participaron. Aún así, aunque la expresión de Darkness era la más feliz de todas,
En su corazón existía la melancolía, pues posiblemente esta habría sido la última vez que podía salir de aventura con sus amigos. El plan original era adquirir toda esa fortuna para ella misma y así poder solventar una parte de la deuda, pero ahora que esta había sido repartida entre todos los participantes, ya no quedaba más opción que aceptar su destino. Pagar la deuda ahora era imposible. Con esto dicho, los acontecimientos posteriores habían sido decididos. Eventualmente ella dejó de reunirse con Kazuma y hablar, y después, sin previo aviso, el matrimonio del señor de las tierras fue anunciado. Su esposa era la hija de los Dustines, la latina. Esto preocupó bastante a sus compañeros de aventura. Kazuma, Megumin y Aqua no sabían exactamente qué es lo que había pasado. Trataron de contactar con ella, fueron a su hogar, pero todo era inútil. Esta se negaba rotundamente a verlos. Incluso Kazuma, en una noche, se vio obligado a irrumpir en su mansión para obtener respuestas. Casi cruzan la línea esa noche, pero finalmente fue echado de la casa. Este era el gran reto que nuestro héroe tendría que afrontar. No tenía el dinero, no tenía la posición social ni los medios para poder evitar que su amiga se casara. Quería ayudarla, quería salvarla, pero no sabía cómo. En su desesperanza, Vanir, el demonio que todo lo ve, le dice: si quieres salvar a la espadachina, trabaja. Vierte todo tu ser e intelecto en objetos. Crea cosas que nunca antes haya visto, y quizás esa sería la única forma en que una posibilidad real de salvarla exista. Cuando escuchó esas palabras, Kazuma aún seguía molesto por lo que había pasado la noche anterior en la casa de la latina. Aunque él decidió ofrecerle su ayuda, ella lo rechazó, y se despidieron diciendo: si eso es lo que quieres, no te detendré. Pero si vuelves, arrastrándote, llorando y suplicando por mi ayuda, ten por seguro que te la daré. Y con eso se despidieron. Los días empezaron a transcurrir y la boda se acercaba. Cuando solo quedaban 6 días, Megumin entró a la habitación de Kazuma completamente furiosa, pues él no había salido en varios días ni tampoco estaba ideando algún tipo de plan para salvar a su amiga. Por el contrario, solamente se enfocaba en esos proyectos que inundaban su taller. No sabía exactamente lo que estaba haciendo y todo lo que veía era extraño y confuso. Cuando le preguntó sobre todo eso, él mencionó que son objetos de su país, pero no dio más detalles. En su arrebato, Megumin le exigió a Kazuma una explicación, porque él no estaba haciendo nada ni planeando algo para salvar a su amiga, y él dice, en su forma de orgullo, que si ella le pide ayuda con mucho gusto lo hará, pero hasta entonces no podía hacer nada. No sabía en dónde era la boda, ni en qué lugar, cuántos invitados habrían o a qué hora era. Faltando 5 días para la boda, Aqua movió sus fichas. Situándose justo enfrente de la residencia de los Dustines Ford, empezó a hacer un show de talentos, un show de magia, en donde cientos de personas empezaron a reunirse a su alrededor. Aún así, la casa le había pedido a que ella parara, pero esta seguía insistiendo, a punto que se comunicaron con el mismísimo Kazuma para que le pusiera fin. En una de sus actuaciones casi hace algo peligroso. De repente, sacando un sombrero, dijo que a continuación de este saldría una bestia famosa entre los aventureros, un asesino de novatos. Pero al decir esa noticia, Kazuma interrumpió inmediatamente el show y golpeándole en la cabeza le dijo que eso es pasarse mucho. Pero después, Aqua, aún protestando y llorando, vio que en la ventana de la mansión estaba un rostro asomado. Darkness estaba presenciando el espectáculo, intrigada, y al ver de que ella estaba ahí, viéndolos, prestando atención, empezó a gritar para tratar de llamar su atención, pero esta no respondió. Faltando 3 días, llegó un invitado inesperado a la mansión de Kazuma. Era el mayordomo de los Dustines. Este tenía una carta con sus manos. Mencionó que esa mañana llegó un mensaje a su buzón y tenía el siguiente contenido. Cuando Kazuma recibió la carta, sudor frío empezó a recorrer por su espalda. Se enfureció bastante y le suplicó a su mayordomo que tuviera comprensión. Esto nunca más se volvería a repetir. Leyendo la carta, esta decía con palabras textuales: aviso para la casa de los Dustines. Según una fuente fiable, un jefe del ejército del rey demonio podría llevar a cabo un ataque terrorista en la iglesia de Eris de Axel. El día del ataque es el mismo que el de la ceremonia.
Si no se detiene la boda, la iglesia explotará a causa de un conjuro mágico de explosión. Por favor, tomen esta advertencia en serio. Saludos formales de parte de una maga anónima. Al saber el contenido de la carta, era obvio quién la mandaba. La amiga de aventuras de su señora, Megumin. Esto evidentemente era una amenaza, que si la boda no se cancelaba, ella lanzaría una explosión volándolos a todos en miles de pedazos. Para evitar que esto pasara a mayores, fueron directamente hacia su guardián, Kazuma, para que él tratara de contenerla y frenarla. Después de recibirla, él se molestó tanto y esa noche se encargó de regañar muy bien a Megumin, pero esto no sirvió de nada, pues faltando 2 días para la boda, ella volvió de la prisión. Aparentemente había enviado la misma carta a los dormitorios del gobernador y esta, pensando que era una amenaza hacia su señor, decidieron encarcelarla. Ya fue por un favor especial de la familia Dustinus que ella pudo ser liberada, y Kazuma, en un tono bastante retórico, le dice que se siente ser salvada por quien se supone que tú deberías salvar. Por cierto, ese mismo día la familia Dustinus ya había instalado una caseta única y exclusivamente dirigida a Aqua para que ella pudiera utilizarla y así realizar su show de espectáculo de talentos, de fiestas. Curiosamente era bastante popular y reunía a muchas personas todos los días cada vez que ella participaba. Faltando un día para la boda, Aqua recibe una visita. Era el mismísimo mayordomo de los Dustinus, quien le quería proponer un trabajo, ser la arcipresta, que con su bendición de sacerdote le ofreciera el matrimonio y los casara a ambos novios. Por otro lado, Megumin aún seguía molestando a Kazuma. Trató de darle un ultimátum para que él se moviera y procurara participar en el plan que ella estaba ideando para salvar a su amiga. Pero este volvió a prestarse renuente ante esa advertencia. Le dijo que había hecho todo lo posible hasta el momento. Investigó al novio, trató de idear algún tipo de fórmula para salir de esta, pero no llegó a ningún lado. Megumin, al ver de que él en serio estaba tratando de ayudarla, pero no encontraba respuesta, simplemente suspiró. Al menos ya había alivio en su corazón. Sabía que Kazuma no la había abandonado, pero aún así se sentía un poco solitaria, pues en su operación ella participaría sola. Después, con una mirada, con bastante determinación, como si no se arrepintiera de nada, salió del hogar. Después, llegó el invitado prometido, esperado por Kazuma. Vanir, el demonio que todo lo ve, había ingresado en la vivienda. Como si los dos entendieran sus intenciones, él se acerca a su mesa de trabajo y observa los inventos que él había desarrollado en estos últimos días. Después, sin decir mucho, simplemente saca una bolsa negra y empieza a meter todo lo que había ahí, tanto fabricaciones, planos, desarrollos, ideas, todo lo que era conocido como Sato Kazuma, sus ideas, sus conceptos, sus sueños, sus anhelos, todo había sido introducido en esa bolsa. Los conocimientos de Japón que alguna vez regocijaban en su corazón estaban ahí. Ya no le quedaba nada más. No se le ocurría nada más. El chico había decidido venderlo todo por esa oportunidad prometida. Pero antes, quería formularle una pregunta al demonio que todo lo sabía. Aunque este, sin siquiera haberla escuchado, ya estaba respondiendo. Seguramente estás pensando el por qué Darkness se va a casar, pero no te preocupes. Si quieres rescatarla, todo lo que tú tienes, tus ahorros, el dinero que tienes en tu cartera, más lo de esta bolsa, es lo que necesitas. Y después, el demonio empezó a contar. Quería explicarle la situación de los acontecimientos que habían pasado. Y así fue como el chico y sus compañeras se enteraron de la gran deuda que tenía Darkness con el jefe de las tierras. Pero ahora había una posibilidad. Kazuma, finalmente, al conocer exactamente cuál era el meollo del problema, la raíz, y ahora con un medio para intervenir y salvar, decidió actuar. Y así llegamos al día de la boda. Todos los aventureros, personas importantes de todo el reino o de la ciudad, se habían reunido en aquella iglesia para presenciar el matrimonio de Dustinus Ford la Latina.
Muchos de los colegas de viajes de Darkness solamente habían ido a su boda porque se habían enterado de que ella era una noble y querían saber cómo es que esa paladina que siempre andaba con una armadura pesada se vería en traje de novia. En pocas palabras, por puro morbo y curiosidad. Aunque el más impaciente de todos era el mismísimo esposo, Arp. Por lo general es una norma conocida entre todos que el novio solamente podría ver a la novia cuando ésta se encontrara en el altar. No obstante, esta persona con su petulancia y arrogancia fue directamente hacia sus aposentos con la intención de hacerla suya. Al fin y al cabo, esta noche iba a hacer lo que quisiera con ella, pero la emoción no era capaz de contenerlo por mucho tiempo. Lo único que separaba a estos dos era una puerta y un sirviente. Él, de una forma obstinada, le ordenó que se moviera, pero este, con un grave y fuerte temperamento, le dijo que no. Después él, en arrogancia, le explicó que dentro de un par de horas él sería suyo. Entonces, como su futuro dueño, debería obedecerlo. Pero ante esas palabras, él no retrocedió. Aquel mayordomo era increíblemente inflexible y le dijo: «Tú no eres mi señor, por eso no estoy obligado a seguirte». Sin poder superar esa barrera, Arp se fue a regañadientes diciendo: «Espera un momento, que después voy a recordar esto». Pero la expresión del mayordomo no cambió, seguía serena y tranquila. Después, la latina, al escuchar ese altercado que había ocurrido afuera de su puerta, decidió llamar al mayordomo enfrente de ella. Quería agradecerle por mantenerse tan firme y protegerla. Cuando expresó sus palabras de agradecimiento, él simplemente sonrió y le dijo: «No se preocupe, usted es mi señora». Al ver tal acto del altar, Darkness dijo de que esta noche hablaría con el señor feudal para que no lo castigara, pero él dijo que no se preocupara. Después de esto, después de que ella se casara, planeaba irse, reasignarse a otra rama de la familia, pero si la latina lo deseara, él podría permanecer junto a ella. Finalmente, la hora había llegado. La boda estaba a punto de empezar. Los invitados se encontraban organizados en las sillas, esperando a ver a la novia impacientados. Arp tenía su traje de smoking blanco. Era tan gordo que parecía un cerdo envuelto en telas. Finalmente, la latina apareció, una mujer bastante hermosa, tan bella que cautivó la atención de todos los que estaban presenciándola. Los aventureros que alguna vez la vieron con su traje y su armadura no podían creer lo que estaban presenciando. Una de las mujeres más bellas que habrían visto estaba cruzando ante sus ojos. Con la llegada de Darkness al altar, la ceremonia estaba a punto de empezar, y quien la presidiría no era nada más y nada menos que la Archipriest, la diosa Aqua. Había llegado en escena. La más sorprendida de todo era Darkness, pues no esperaba que ella, su mejor amiga, estuviera aquí para acompañarla en este día. Pero luego de reflexionar un poco y recordar los días anteriores, se dio cuenta de que algo malo estaba a punto de pasar. Sus amigos trataron de detenerla y ahora, en su día, seguramente tratarían de evitar esta boda bajo cualquier medio posible. Y sus temores se hicieron verdaderos, pues Aqua empezó a soltar vulgaridades en presencia de todos, insultando al señor feudal y diciéndole a Darkness que quería comer junto a ella esta noche después de darle una golpiza a este idiota que simplemente había utilizado las deudas como provecho. Al escuchar esas palabras, el viejo noble empezó a irritarse, a punto que empezó a ordenarle a los vasallos que atraparan a esta sacerdotisa y la encarcelaran por blasfema y difamación a la nobleza. Pero ante esas órdenes, llegó Kazuma justo detrás de Darkness, la tomó de su brazo y la puso en su espalda. El muchacho había venido a detener la boda. Quien más impactaba estaba de todo esto era la mismísima la latina, quien estaba a punto de llorar, pues aunque pensaba que sus amigos iban a intervenir de una u otra forma, no podía creer lo que estaba pasando en sus ojos. Ellos habían abordado el problema de frente y se enfrentaron al noble cara a cara. Esto solo hacía que Arp siguiera enojándose más y más. La furia empezaba a notarse en su cara, quien se había puesto de color tomate. Sin tolerarlo más, empezó a gritar, insultando a Kazuma por su condición de aventurero. «No eres más que un simple mestizo. ¿Cómo te atreves a desafiar a nosotros los nobles? No creas que esto te saldrá barato. Todos ustedes van a ser ejecutados».
Puede que te guste la latina, pero si de verdad la quieres, entonces paga, otórgame la deuda que ella tiene conmigo. Al final solo eres un simple aventurero, jamás tendrías tanto dinero como para hacer eso. El plan de Kazuma había salido a la perfección. Consistía en enojar al noble para que dijera esas palabras. Si tienes el dinero, entonces paga la deuda de la latina. Y él, con una sonrisa bastante audaz, saca al lado del atril una bolsa que había sido puesto de antemano. Y le dije, tomaré tu palabra y pagaré la deuda de Darkness. En pocas palabras, la voy a comprar. Y así, levantando esa bolsa que se veía bastante pesada, arrojó su contenido al suelo. Más de 2000 monedas santas. En pocas palabras, 2000 millones de eris. Traducido en nuestro dinero moderno del mundo real, serían como unos 19 millones de dólares. Con un tono bastante soberbio, él dijo, aquí está el dinero por la latina. Ahora ella me pertenece. Después la toma de la mano y trata de salir corriendo por la puerta de la iglesia. Pero Arp no sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Al principio saltó hacia la bolsa llena de dinero para tratar de recogerlo. Y después le ordena a sus vasallos que les impida el escape, que los detenga. Mientras Kazuma corría cogido de la mano con Darkness, ella de repente empezó a agobiarlo con preguntas. ¿Por qué haces esto? ¿Cómo sabías que tenía esa deuda? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Kazuma, respóndeme. Él, con tono bastante determinado, responde: todo. Eso es el resultado de haber vendido todo lo que yo soy, mis conocimientos de mi país, mis ideas, mis inspiraciones, todo junto a los ahorros que había tenido dio ese resultado, ese monto. Así que Darkness, deja de molestar porque a partir de este momento tú te has vuelto de mi propiedad. La deuda de él ahora la tienes conmigo y me encargaré de hacértela pagar con carne. Me aseguraré de hacer trabajar ese cuerpo que tienes para mí. Parece ser que esas palabras infligieron un golpe crítico en la chica, pues sus piernas perdieron la fuerza de seguir corriendo y cayó en el suelo como si se estuviera desplomando, absorta por el placer y la alegría. Aún así, el problema no se había zanjado, tenían que salir de aquí a toda costa, y la novia, convertida en una carga, no le quedó más remedio que levantarla entre sus brazos como si fuera una princesa. Su expresión en ese momento sería indescriptible. Vergüenza y felicidad se estaban entremezclando en su tono. Corrieron lo más lejos posible dentro del jardín de la iglesia, hasta que finalmente un grupo de los soldados de Arp los había alcanzado. La velocidad de Kazuma se encontraba bastante restringida por ella moviéndose. Entonces, con un tono bastante soberbio y sin haber recorrido mucha distancia, le dice: Darkness, estás pesada, ¿qué te parece si colaboras para ayudar con la fuga? Y ella, finalmente aceptando la situación y entendiendo que su propiedad había sido pasado de Kazuma, decidió aceptar sus órdenes como si fuera su señor. Se bajó de sus brazos y luego arremetió contra los soldados que estaban interponiéndose en su camino hacia la salida. La fuerza titánica de la chica era tal que aunque ellos trataran de interceptarla, ella simplemente los arrolló, los abrumó con su potencia y, utilizando sus manos y con su agarre de hierro, agarró sus rostros y luego los sometió en el suelo. Puede que ella no sea capaz de utilizar armas, pero cuando se trata de fuerza pura para someter bestias, nadie puede rivalizar con ella. Viendo esa escena tan surrealista, Kazuma le pidió a Aqua ayuda, y esta, respondiendo a su petición, lanzó el hechizo de mejorar las estadísticas. Incluso le envió el de avivador de fiestas, aquel que otorgaba unos cuantos bufos que, aunque parecieran inútiles, tenían gran efecto en las batallas campales. Entre estos estaba cambiar el tipo de voz a una que él conociera, y después, imitando el tono de Arp, le ordenó a todos los subordinados que se devolvieran, que ignoren a la latina y le ayudaran a recoger el dinero que estaba en el suelo. Al escuchar la palabra de su señor, todos despejaron el camino, pero cuando llegaron hacia donde él estaba, le dijo: ¡idiotas! ¿Qué hacen aquí? ¡Deténganlos! Estaban en un estado de confusión, pues en este momento no sabían exactamente por qué estaba diciendo eso si antes habían escuchado que su señor les había ordenado venir.
En medio de esa discordia, una pared estalla en pedazos. Había sido cortada con Lightsaber y ahí se encontraba Megumin junto a Junjun. Esta la había convencido mediante su discurso de mejor amiga y apoyarse en los momentos de crisis. Decía que una maga malvada vino a secuestrar a la novia, pero al ver la escena que se estaba desarrollando a sus ojos, felicidad empezó a agobiar su corazón. Gritó: "Hey Kazuma, tú no te encontrabas interesado en actuar, pero mira, llegaste antes que yo para salvarla". La situación empezaba a hacerse cada más caótica, y de repente Arp dijo: "Captúrenlos a todos, a esa maga, no tengan miedo". Pero después ella levantó su báculo y empezó a reunir una gran cantidad de magia. Les dijo a todos los presentes que si se acercaban, el conjuro de explosión explotaría en la cara de todos, pues la concentración para mantener el hechizo estable debía ser alta, y si alguien la interrumpía en su carga, simplemente no sería capaz de controlarlo y se llevaría a todos. Esa expresión hizo que todos tuvieran miedo, incluso el mismísimo Kazuma. No sabía exactamente si era una broma, era un blofeo o si lo decía en serio. Todas las personas miraron con rostros pálidos a su guardián y él dijo: "No creo que lo haga", ¿verdad? También estaba dudando. Finalmente Arp, quien estaba recomponiendo su compostura, dijo de que no tengan miedo. Esa mujer no será capaz de lanzarlo matando y sacrificando su propia vida. Pero al escuchar ese desafío, Megumin se enfureció. Le dijo: "¿Qué? ¿No me crees capaz de lanzar el conjuro de explosiones? ¿Acaso no tienes idea de aquí cómo me llaman en esta ciudad? La niña loca de las explosiones. No me importaría si es un reto. Es más, acepto ese hijo de puta reto". El hijo de puta vino adicionado por mí, en realidad no lo dijo, digo, acepto el maldito reto. Luego de gritar esas palabras, los guardianes de la realeza, quien la habían rodeado, se empezaron a alejar lentamente. Los invitados ya no sabían qué hacer ni a dónde escapar, simplemente estaban muy temerosos por lo que estaba a punto de ocurrir. Finalmente, la niña pronunció unas palabras que heló la sangre de todos los presentes. "Kazuma, creo que ya no soy capaz de soportarlo más. De todos modos, ya somos criminales. ¿Te molesta si lo libero en este lugar?". Al escuchar eso, todos finalmente no pudieron guardar más la cordura y salieron corriendo por donde pudieran. No querían estar cerca cuando esa niña explotara. Pero él, en pánico, dijo: "Libérala en el cielo, pero no la explotes acá". Ella, apuntando su báculo hacia el sol, desató la explosión. Una onda de choque tan poderosa hizo que todos cayeran al suelo y reventara todos los vidrios de la ciudad. Megumin había caído, los guardias estaban acojonados de miedo, y el único quien aún quedaba en pie debido a su intensa furia era el noble Arp. Exigió a los guardias que se recompusieran y los atraparan, pero cuando estos pocos lograron levantarse para tratar de seguirlos, ciertos aventureros se interpusieron en su camino. Dust, quien se había atravesado con él y chocaron intencionalmente, empezó a fingir que había sufrido una rotura en su cuerpo, que estaba lastimado y que sus piernas se habían roto, y después empezó a chantajear y a amenazar a los soldados por supuestamente abuso de autoridad y violencia. Estos no podían creer lo que estaban escuchando y le dijeron que si de verdad iba a hacer eso le darían excusas verdaderas para denunciarlos. Y luego los aventureros los reunieron para tratar de ralentizarlos. Ahora, con la situación bastante descontrolada, Kazuma toma a Darkness, carga a Megumi a su espalda y escapan hacia la mansión de la Latina. Y esa fue la historia del día en el que Kazuma interrumpió la boda de Darkness y la salvó del noble corrupto. Si te gustó, por favor dale like, me gusta y comparte. Espero que me haya hecho entender a la historia y no me haya complicado al hablar. Sin más que añadir, este fue el señor Mikael y nos vemos mañana. Adiós.